En CME Online, nuevos contenidos cada día. Hoy, nuevamente en De Visita a las Ciencias Básicas, nuestro amigo de Facebook, Residentado Médico, quien transmite desde la Universidad Nacional de Lambayeque, Perú, Pedro Ruiz Gallo. En este episodio nos invita a visitar la histología de las vías digestivas altas. Saludo. Buenos días, tardes o noches. Bienvenido a un nuevo episodio de este podcast titulado De Visita a las Ciencias Básicas. Espero disfrutes mucho de este episodio destinado a revisar la histología de las vías digestivas altas. Antes de empezar con el tema propiamente dicho, es necesario hacer una introducción para poder tener en cuenta algunos saberes previos. El tracto alimentario se considera mejor como un tubo muscular revestido internamente por un epitelio. Este epitelio variará en estructura de acuerdo con funciones especializadas que serán requeridas en diferentes sitios particulares a lo largo de toda su longitud. La función del tracto alimentario es tomar en crudo material alimenticio y fragmentarlo en pequeñas porciones. Luego se actuará sobre ellos mediante una serie de secreciones, principalmente de enzimas, que convertirán las moléculas grandes en moléculas aún más pequeñas, lo que permitirá su absorción hacia la sangre y la linfa. El tracto alimentario se puede dividir en tres componentes funcionales con un sistema auxiliar de glándulas. Los tres componentes funcionales son la cavidad oral, las vías de paso y el tracto digestivo. Cavidad oral. Es el área donde se ingieren los alimentos. Se dividen en fragmentos más pequeños por acción de los dientes y se suavizan por las secreciones en forma de saliva de la glándula salival. Vías de paso. No tienen otra función más que actuar como un conducto contráctil para pasar un material semisólido de un área a otra. Tracto digestivo propiamente dicho. Comprende el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. Aquí se realiza la absorción de las moléculas hacia la sangre luego de haber sido procesadas por las enzimas presentes en esta porción. Los sistemas de glándulas auxiliares que contribuyen a la función del tracto alimentario son las glándulas salivales, el hígado y el páncreas, todos los cuales pasan sus secreciones al tracto alimentario principal a través de los conductos. En este episodio del podcast hablaremos sobre las vías digestivas superiores: boca, bucofaringe, esófago y estómago. La boca es la entrada al tubo digestivo. Las principales funciones de la boca y de las glándulas salivales asociadas son la ingestión, la digestión parcial y la lubricación del alimento o bolo alimenticio. La boca o cavidad oral incluye los labios, las mejillas, los dientes, las encías, la lengua y el paladar. Toda la boca, salvo los dientes, está revestida de epitelio escamoso estratificado, mientras que solo en algunas zonas existe una capa submucosa. Hablemos de la cavidad oral. La cavidad oral se divide en un vestíbulo y la cavidad bucal propiamente dicha. Vestíbulo. Es un espacio en forma de herradura comprendido entre los labios, las mejillas y los dientes. Podemos incluir aquí el carrillo dental, los labios y las mejillas. Cavidad bucal propiamente dicha. Se ubica detrás de los dientes y sus otros límites son: hacia arriba, el paladar duro y el paladar blando; hacia abajo, la lengua y el piso de la boca; y hacia atrás, la entrada a la orofaringe, o también llamado el istmo de las fauces. Hablemos de los labios. El orificio oral está delimitado por los labios. La superficie externa de estos está cubierto por piel con pelos sebáceos y conductos de glándulas sudoríparas. Los labios comprenden tres regiones: la región cutánea, la región bermellón y la región de la mucosa oral. Región cutánea. Está cubierta por una piel delgada, epitelio escamoso estratificado queratinizado, con folículos pilosos, glándulas sudoríparas y glándulas sebáceas. Región bermellón. Está revestida de un epitelio escamoso estratificado que reposa en unas papilas altas que contienen los vasos sanguíneos responsables de su color rojo.
Región de la mucosa oral. Se continúa con la mucosa de las mejillas y también con la de las encías. Hablemos ahora sobre la lengua. La lengua es un órgano muscular que se proyecta dentro de la cavidad oral desde su superficie inferior. La superficie ventral de la lengua está cubierta por un delgado epitelio escamoso estratificado no queratinizante, que se continúa con el del piso de la boca. La superficie dorsal, que comúnmente está en contacto con el paladar duro durante la alimentación, la conversación y el reposo, está cubierta con un epitelio escamoso estratificado queratinizante espeso, que muestra además una especialización considerable. Los 2/3 anteriores de la lengua están constituidos por una masa central de músculo esquelético, que se orienta en 3 direcciones: longitudinal, transversal y oblicuo. El tercio posterior alberga agregados de tejido linfático, que son llamados las amígdalas linguales. Hablemos de las papilas linguales. Existen 4 tipos de papilas linguales bien definidas: filiformes, fungiformes, caliciformes y por último las foliadas. Papilas filiformes. Son las más pequeñas y más abundantes en los seres humanos. Son proyecciones cónicas y alargadas de tejido conjuntivo. Están tapizadas por un epitelio estratificado plano. Estas papilas no contienen botones gustativos. Su función es meramente mecánica. Papilas fungiformes. Como su nombre lo indica, son proyecciones en forma de hongo situadas en la superficie dorsal de la lengua. Se ven a simple vista, como pequeños puntos rojos. Tienen la tendencia a ser más abundantes cerca de la punta de la lengua. En sus superficies laterales presentan a los botones gustativos. Papilas caliciformes. Son estructuras grandes, en forma de cúpula que se encuentran en la mucosa justo por delante del surco terminal. La lengua humana tiene de 8 a 12 de estas papilas. Cada papila está rodeada por un surco profundo tapizado por epitelio estratificado plano, que además contiene muchos corpúsculos gustativos. Papilas foliadas. Consisten en crestas bajas paralelas separadas por hendiduras profundas de la mucosa. Son rudimentarias en los seres humanos, pero están bien desarrolladas en monos y conejos. Hablemos de los botones gustativos. Los corpúsculos gustativos están en las papilas fungiformes, caliciformes y foliadas. En los cortes histológicos, los corpúsculos gustativos se ven como estructuras ovaladas pálidas, que se extienden a través de todo el espesor del epitelio. Poseen un orificio pequeño en la superficie epitelial a la altura de su vértice, que recibe el nombre de poro gustativo. En los corpúsculos gustativos se encuentran 3 tipos celulares diferentes: células neuroepiteliales o células sensoriales. Son las más numerosas del receptor del gusto. Estas células alargadas se extienden desde la lámina basal del epitelio hasta el poro gustativo. Realizan sinapsis y están unidas por las ónulas occludens, un tipo de comunicación celular. El límite de recambio de las células neuroepiteliales es de alrededor de 10 días. Células sustentaculares o de sostén. Son menos abundantes. También son células alargadas que se extienden desde la lámina basal hasta el poro gustativo. Al igual que las células neuroepiteliales, estas contienen microvellosidades en su superficie apical y poseen uniones herméticas, pero estas no establecen sinapsis. El tiempo de recambio de las células de sostén también es de unos 10 días. Células basales. Son pequeñas células situadas en la porción basal del corpúsculo gustativo, cerca de la lámina basal. Estas células basales no realizan sinapsis. Siguiendo con nuestro recorrido, nos toca hablar ahora sobre la orofaringe. La orofaringe está revestida por un tipo de epitelio escamoso estratificado no queratinizante y carece de capa muscular de la mucosa y submucosa. Su epitelio descansa sobre una lámina propia que contiene una capa gruesa de fibras elásticas, las cuales están orientadas longitudinalmente, y su capa muscular externa está compuesta por un músculo esquelético algo irregular,
además de los músculos longitudinales y constrictores de la faringe. El esófago es un órgano tubular, de dirección longitudinal, que se extiende desde la faringe hasta el estómago, por lo que es el único órgano digestivo situado en la cavidad torácica. Comienza y termina en dos estructuras esfinterianas, el esfínter esofágico superior y el esfínter esofágico inferior, que lo independizan de la faringe y del estómago respectivamente. Desde el punto de vista topográfico, pueden distinguirse en él 4 porciones. Porción superior o cervical. Se extiende desde el cartílago cricoides hasta un plano horizontal formado por la horquilla esternal. Porción media o torácica. Se prolonga hasta el diafragma. Porción diafragmática. Corresponde al anillo esofágico del diafragma. Una porción inferior o abdominal, comprendida entre el diafragma y el estómago. La pared esofágica está constituida estructuralmente por mucosa, submucosa y muscular. A diferencia del resto del tracto gastrointestinal, carece de serosa, lo que explica la dificultad de las anastomosis quirúrgicas a este nivel, la facilidad de diseminación de los tumores esofágicos y las complicaciones de la perforación esofágica. Mucosa. La mucosa está constituida por un epitelio escamoso estratificado no queratinizado que descansa sobre una membrana basal que la separa de la lámina propia, rica en células linfoides. Dentro de esta mucosa se distinguen varias capas. Una zona basal con células de forma cilíndrica y núcleo oscuro. Capas medias y más superficiales, donde las células se van aplanando y disminuyendo el tamaño de su núcleo. Y finalmente, la lámina propia, que protruye en forma de pliegues en el borde inferior del epitelio, dando lugar a las papilas dérmicas. Submucosa. La capa submucosa está íntimamente adherida a la mucosa y débilmente adherida a la túnica muscular. La capa submucosa forma parte, al igual que la mucosa, en la constitución de las arrugas que se observan en la superficie interna del esófago. Está formada por tejido conectivo laxo, con fascículos de tejido conjuntivo entrelazados de modo diverso. Es rica en vasos sanguíneos, fibras nerviosas y glándulas tubulares mucosas, sobre todo en su tercio inferior. Muscular. La túnica muscular tiene la peculiaridad de estar constituida por dos capas, una circular interna y una longitudinal externa, y por musculatura tanto estriada como lisa. Entre ambas capas, interna y externa, se sitúa el plexo mientérico de Auerbach. En general, los 2 a 6 primeros centímetros del esófago son exclusivamente de musculatura estriada. A medida que se avanza en sentido caudal, hay una transición gradual a musculatura lisa. En los 2 tercios distales del esófago, la túnica muscular está constituida exclusivamente por músculo liso. Unión gastroesofágica. La unión gastroesofágica es una de las tantas zonas de transición que existen en el tracto digestivo. Es el lugar donde el esófago se conecta con el estómago. En las láminas histológicas se nota la transición de un epitelio estratificado plano no queratinizado hacia el epitelio simple cilíndrico de la mucosa del estómago. Estómago. División según la anatomía. Hablemos ahora del estómago. Desde el punto de vista anatómico, el estómago puede dividirse en 4 regiones: cardias, fondo, cuerpo, antro pilórico y píloro. Cardias. Es un orificio que comunica el estómago con la porción inferior del esófago. Cuenta con fibras musculares que contribuyen a impedir que el contenido ácido gástrico refluya hacia el esófago. Rodea la desembocadura del esófago. Tiene una extensión entre 2 y 3 centímetros con un promedio de 2 centímetros y medio. Fondo. Es la porción superior del estómago, próxima al cardias, hacia la izquierda de la desembocadura esofágica. En esta parte del estómago se almacenan los gases producto de la digestión. Cuerpo. Es la porción central o principal del estómago. Antro pilórico. Porción estomacal más próxima al píloro.
posee forma de embudo y va a desembocar en el píloro. Píloro. Está situado entre el estómago y el duodeno. Es un engrosamiento de las fibras musculares de la pared del tubo digestivo que se presenta a manera de esfínter. Tiene la finalidad de controlar el vaciado gástrico. Normalmente se encuentra en estado de contracción, pero se relaja periódicamente en coordinación con los movimientos peristálticos. Estómago. División según la histología. Desde el punto de vista histológico, se divide el estómago en tres regiones: región cardial o cardias, región fúndica o fondo y región pilórica o píloro. Región cardial o cardias. Es la parte cercana al orificio esofágico, contiene las glándulas cardiales. Región fúndica o fondo. Es la parte más grande del estómago que está situada entre el cardias y el píloro. Contiene las glándulas gástricas o fúndicas. Región pilórica o píloro. Es la parte proximal con respecto al esfínter pilórico. Contiene las glándulas pilóricas. Glándulas gástricas. Estas estructuras internas de la mucosa estomacal cumplen diversas funciones, pero la más importante es la de contribuir en la digestión de los alimentos, pues las células contenidas en estas glándulas secretan enzimas y hormonas imprescindibles para la hidrólisis de proteínas y lípidos. Histológicamente, las glándulas gástricas están subdivididas en tres regiones principales conocidas como el istmo, el cuello y la base, cada una de las cuales posee células especiales que cumplen una función secretora definida. Debido a su importancia, numerosas patologías se asocian con las glándulas gástricas o con defectos en las células que las componen. Entre estas podemos nombrar la acloridia, la anemia perniciosa y la enfermedad ulcerosa péptica, solo por dar algunos ejemplos. Partes de una glándula gástrica. Veamos más a detalle las partes de una glándula gástrica o fúndica. Foveola. Es la parte más superficial de la glándula gástrica. Se presenta a manera de criptas gástricas recubiertas por un epitelio cilíndrico simple. Contiene además glándulas mucosas para lubricar el epitelio. Cuello. En esta porción encontramos también a las glándulas mucosas del cuello, presentes en una zona llamada istmo. Porción inferior del cuerpo. En la parte superior del cuerpo son abundantes las células parietales. Se observan también, en menor cantidad, células principales. Porción terminal del cuerpo o fondo de la glándula. Predominan en estas zonas las células principales. Posee un dominio basal basófilo con gránulos de pepsinógeno, los cuales serán convertidos a pepsina al tener contacto con el ácido clorhídrico producido por las células parietales. Esta zona está en contacto con la capa muscular de la mucosa. Muchas veces, la porción terminal del cuerpo puede sufrir ramificaciones, porque en los cortes histológicos aparenta tener 2 o 3 brazos. Tipos celulares en las glándulas gástricas. Veamos ahora los 5 tipos celulares que conforman las glándulas gástricas o glándulas fúndicas. Células mucosas del cuello. Se localizan en la región del cuello de la glándula fúndica. Son células cortas, con un núcleo de forma esferoide y caracterizadas por no producir mucho mucinógeno en su región apical. El moco que secretan es más fluido en comparación con el que es producido por las células de la mucosa superficial del estómago. Células principales o adelomorfas. Estas son células secretoras que poseen un retículo endoplasmático abundante en su región basal, lo que les proporciona un aspecto basófilo. Su región apical, por el contrario, rica en gránulos de secreción o gránulos de zimógeno, es más bien de aspecto eosinófilo. La secreción de pepsinógeno y enzimas lipasas está a cargo de las células principales. Células parietales, delomorfas u oxínticas. Estas células
también se encuentran en la región del cuello de las glándulas gástricas, pero en la región comprendida entre las mucosas del cuello y la parte más profunda de estas. Son abundantes en la parte superior y media del cuello. Generalmente, las células parietales son de gran tamaño, muchas veces presentan un par de núcleos y, cuando se observan secciones histológicas de las mismas, tienen una apariencia triangular. Poseen abundantes mitocondrias y numerosos gránulos citosólicos. La base de las células parietales está adosada a la lámina basal, mientras que el vértice se proyecta hacia la luz glandular. Estas células poseen un sistema de canalículos intracelulares, capaces de comunicarlas con la región interna de la glándula gástrica a la que pertenecen. Se encargan de la secreción de ácido clorhídrico y son estimuladas por diferentes sustancias como la gastrina, la histamina y la acetilcolina. También secretan el llamado factor intrínseco, una glucoproteína complejada con vitamina B12 que estimula la secreción del ácido gástrico. Células enteroendocrinas. Se distribuyen por toda la glándula fúndica, pero son especialmente abundantes en su porción basal. Son células de pequeño tamaño, apoyadas sobre la lámina basal y que se encargan de la liberación de hormonas hacia la luz glandular. Células indiferenciadas. Este tipo de célula es el responsable de la multiplicación de los demás tipos celulares presentes en las glándulas gástricas. Algunos autores las consideran células madre de las demás células glandulares. Aplicación a la patología. Bien, vamos a parar aquí nuestro recorrido de las vías digestivas, puesto que hasta acá llegan las vías digestivas altas, y también porque le dedicaremos otro episodio de este podcast a las vías digestivas bajas. No te preocupes, llenaremos ese vacío que estás sintiendo ahora con una aplicación de nuestro tema dentro del campo de la patología. Anemia perniciosa. La anemia perniciosa se desarrolla cuando el cuerpo no es capaz de absorber la vitamina B12 que necesita de los alimentos. Todo esto debido a la falta de una proteína llamada factor intrínseco. Esta proteína es secretada por células parietales en el estómago, y cuando el estómago no produce suficiente factor intrínseco, el intestino no puede absorber apropiadamente la vitamina B12. Esta vitamina se obtiene del consumo de alimentos como carne de res, carne de aves, mariscos, huevos y productos lácteos. Las causas más comunes de anemia perniciosa son un debilitamiento del revestimiento del estómago o una gastritis atrófica, una afección autoinmunitaria donde las células del sistema inmunitario del cuerpo atacan a la proteína del factor intrínseco o a las células del revestimiento del estómago que la producen. Los síntomas, como los de toda anemia, incluyen fatiga y debilidad. Cuando la anemia perniciosa no es tratada, puede causar daños en el corazón y los nervios. El tratamiento más común consiste en inyecciones o pastillas de vitamina B12. Muchas gracias por haberte quedado hasta aquí. Espero que este podcast te sirva como complemento a tus sesiones de estudio. Cuídate mucho y sigue estudiando. Nos vemos en el próximo episodio de este podcast. No se pierdan todos los martes y jueves un nuevo estreno de la serie de visita a Ciencias Básicas. Gracias, Residentado Médico.